1994 se aprueba una constitución liberal, que es una constitución sumamente avanzada en términos de derechos humanos, de derechos individuales, de libertad de expresión, de libertad de opinión, pero esa constitución va a tener algunos límites también importantes. En primer lugar, ni siquiera se va a aprobar el matrimonio civil, porque Falcón, que es un hombre muy religioso, se opone. Y a pesar de que se establece la libertad de culto, la Constitución determina que solo la Iglesia Católica puede ejercer el suyo fuera de los templos. Hay pues unas limitaciones serias y a esas moderadas reformas liberales. Las reformas liberales realmente se van a aplicar y se van a aplicar a fondo con los gobiernos de Guzmán Blanco, a partir de 1870. Y Guzmán Blanco va a enfrentar abiertamente lo que queda de dominio ideológico, religioso y político de la Iglesia con esta reforma liberal. Guzmán va a decretar o decreta la redención de censos y obras pías, con lo cual libera la agricultura, controlada todavía mediante esos censos por la Iglesia, para que pueda ser beneficiosa a los empresarios privados cuyo desarrollo quiere fomentar. Guzmán crea y lo hace obligatorio un registro civil. Registro civil es un registro de nacimientos, de matrimonio, de defunciones, y le quita justamente a la Iglesia el control de estos nacimientos, matrimonios y defunciones, quitándole por supuesto también el control de los cementerios. Guzmán hace aprobar un código civil que obliga a aplicar estas normas. Guzmán hace aprobar además la educación universal, obligatoria y gratuita, con lo cual esa educación en manos del Estado y de acuerdo a principios y a normas republicanas equivale a quitarle a la Iglesia el dominio que todavía tiene de la educación primaria. Guzmán, además de ello, cierra los seminarios y obliga a quienes quieran cursar carreras eclesiásticas a cursarlas en la universidad de acuerdo a principios republicanos y no de acuerdo a los principios sectarios y reaccionarios establecidos por la Iglesia Católica. Guzmán, además de ello, suprime los conventos femeninos. En Venezuela se habían suprimido justamente a raíz del Congreso de Cúcuta de 1821, los conventos masculinos que habían sido secularizados, ahora se secularizan o se eliminan los conventos femeninos, es decir, los conventos de las monjas Concepciones, de las carmelitas descalzas y de las dominicas. Además de ello, es importante señalar que frente a todas estas medidas que implicaban de verdad un enfrentamiento con la Iglesia Católica, con el poder de la Iglesia Católica, el pueblo venezolano reaccionó de la manera más natural. Aquí no hubo explosiones de furor religioso ni nada parecido, y es famoso el hecho de que cuando se cerraron estos conventos femeninos, el pueblo de Caracas acudió a ver lo que pasaba, pero ahí no hubo ninguna reacción religiosa, sino mera curiosidad para ver si eran ciertos algunos rumores que corrían con relación a esos templos. De todos modos hubo aquí, por supuesto, reacciones de la Iglesia y protestas de la Iglesia, pero la Iglesia Católica ya no tenía suficiente fuerza, suficiente apoyo, además se venía de todo un proceso de rebelión campesina muy importante como era la Guerra Federal, para provocar una guerra religiosa. Las protestas fueron muy limitadas y no tuvieron mucho éxito. Eso sí, desde temprano, desde que empezaron ya, desde que se produjo el triunfo de los liberales, había comenzado el enfrentamiento con la alta jerarquía religiosa. Porque justamente en 1870, cuando triunfaron los liberales, Guzmán exigió que se celebrara un Te Deum para conmemorar o para celebrar el triunfo de los liberales, y el arzobispo de Caracas, Silvestre Guevara y Lira, se opuso a hacerlo, por lo cual el gobierno lo expulsó del país. Uno de los asesores del arzobispo Guevara y Lira, el padre Sucre, Antonio José de Sucre, sobrino del mariscal de Ayacucho, que estuvo involucrado en todas las luchas de derecha en Venezuela y Colombia desde 1848 hasta entonces, promovió unas protestas religiosas contra estas medidas. Incluso llamó a usar estandartes de la Virgen del Carmen y cosas parecidas, pero el pueblo venezolano
no cayó en la provocación, el pueblo venezolano no se dejó arrastrar a una guerra religiosa. El que sí enfrentó de manera clara, de manera violenta al pueblo venezolano fue el Papa Pío IX, cuando no. El Papa Pío IX, que acababa de hacer aprobar el sílabus, atacó al gobierno de Guzmán Blanco por las medidas que había tomado contra el poder de la Iglesia Católica. Pero Guzmán no se dejó atemorizar y Guzmán respondió acusando al Papa de reaccionario, de autoritario, de agresivo, de prepotente, de involucrarse en los problemas internos de Venezuela e incluso llamó al Congreso a organizar una iglesia católica venezolana. Una iglesia católica venezolana que fuera independiente del Vaticano, que fuera al mismo tiempo una iglesia apostólica, es decir, sencilla, barata, humilde, y una iglesia que permitiera que los sacerdotes fueran electos por los propios fieles. Guzmán se reservó a nombre del Estado, por supuesto, el derecho a elegir los obispos. La democratización no llegó a esos niveles, pero en todo caso implicaba una rebeldía clara del gobierno de Guzmán Blanco, sin posibilidad para la iglesia de generar un conflicto religioso como había generado en otras partes. Esto llevó al Papa Pío IX a negociar. El Papa envió un nuncio a Trinidad, donde estaba exiliado el arzobispo Guevara y Lira, los convencieron de que renunciara y entonces se nombró obispo a José Antonio Ponte, y este obispo mantuvo a partir de su nombramiento las mejores relaciones con el gobierno de Guzmán Blanco. A partir de allí cesó entonces el conflicto entre Guzmán Blanco y la iglesia, las relaciones fueron las mejores, la iglesia quedó sometida de alguna manera al poder del Estado, y Guzmán Blanco de todas maneras se reservó el derecho a inaugurar en Caracas un templo masónico y a decir que incluso estaba dispuesto a inaugurar una sinagoga.